Hola, yo soy María Guadalupe López Cruz y represento al equipo número 2 en la materia de Introducción a Ciencias de la Salud de primer semestre del grupo E, con la maestra Ana Graviela Flores Romo. Durante este video vamos a hablar de los temas que se estuvieron viendo en el semestre con la maestra y daremos una explicación de ello y cómo cada uno de estos temas se enfoca hacia la enfermería o, bueno, tiene que ver con enfermería. Se aplica la prevención y diagnóstico de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad. Bueno, iniciamos con el primer tema, que es la medicina como ciencia natural y social. Para entender esto tenemos que saber el significado de ciencia. Ciencia es el estudio o conocimiento que nosotros adquirimos. Entonces, deriva del latín ciencita, que es el conocimiento exacto, y razonamiento sistematizado. Y bueno, ciencias naturales, por lo tanto, es el conocimiento, en este caso, de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Y ciencias sociales es el estudio de la sociedad, la cultura, la demografía, la sociología, la antropología, la política sanitaria, entre otras cosas. Y bueno, esto cómo está arraigado con enfermería o cómo es aplicado en enfermería. Bueno, entonces en enfermería nosotros tenemos que tener conocimiento del cuerpo humano. Tenemos que estudiarlo, tenemos que saber de él, tenemos que saber ¿por qué? Porque tenemos que saber las enfermedades, tenemos que tomar diagnóstico de la persona, Ahora vamos a hablar de la sociología como objeto de estudio en las ciencias sociales y vamos a hablar de la contribución de las ciencias sociales aplicadas en el campo de la salud. ¿Por qué voy a tomar estos dos temas? Los voy a tomar porque ambos tienen algo en común. Ambos tienen que ver con las ciencias naturales y las ciencias sociales. Aparte, aquí encontramos a la disciplina de antropología, a la sociología, a la filosofía y a la demografía. También nos referimos a la familia. Iniciando con la antropología. La antropología es una disciplina la cual estudia al hombre y tiene que ver con la combinación de las ciencias naturales y las ciencias sociales. También se crean códigos de salud e enfermedad y se tiene que mantener métodos o formas para poder recuperar o mantener la salud de las personas por medio de procesos o proporcionando cuidados de enfermería. La sociología es el que describe y analiza a la sociedad. Se vincula en la forma en cómo se desarrolla una enfermedad en la comunidad y cómo se aplican los métodos y técnicas para poder solucionar esto. Quiero decir que cómo nosotros incorporamos métodos para la prevención de las enfermedades hacia las personas, Y la demografía entra implicada porque la demografía es la que describe las características de la población, su composición, los recursos naturales que tiene, sus perspectivas con la tecnología, la disponibilidad, entre otras cosas. Es porque, bueno, se fija en base hacia la población, los individuos, el comportamiento de la población. Práctica médica en México tiene como objetivo principal o propósito principal el mejorar y mantener y restaurar la salud del individuo. Esto se dio a raíz de que a los trabajadores durante sus horas de jornada llegaban a sufrir de accidentes y por ello en el año de 1942 se promulga la ley mexicana para asegurar al trabajador. Esta se llega a expandir también asegurando a su esposa y a sus hijos. Y bueno, así sucesivamente hasta que en el año de 1987 se expande y también se asegura a las instituciones, a los alumnos, para que también en caso de que los estudiantes lleguen a también se dan casos de que también sufren de accidentes estando en las escuelas y por ello también se les asegura.
los sectores de salud encontramos a la medicina estatal o perestatal, a los centros privados y a la medicina alternativa. Están los hospitales, los centros de salud, las casas cuna, y en la medicina alternativa pues encontramos a la acupuntura, el naturalismo. El diagnóstico de la salud, tenemos que conocer a la población, el saber cuáles son los grupos de edad, sus grupos étnicos, sus culturas, su medio ambiente, saber su economía, la infraestructura, saber la mortalidad y morbilidad. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante tomar los índices de mortalidad, ya que es de las personas que mueren a consecuencia de ya sea de enfermedades, accidentes. Es tomar ese índice. Ahora la morbilidad es de las personas que van enfermando. Esto se toma cada año, se toman estadísticas de cuántas personas murieron o enfermaron durante el año. Entonces, ¿esto de qué manera nos viene implicado con enfermería? Viene implicado porque nosotros, al ver esas estadísticas, nos damos cuenta de las enfermedades que estuvieron más frecuentes durante ese año. Aquí nosotros podemos brindar la prevención y cuidados hacia esa enfermedad. Tenemos que saber la economía de la población, porque al momento de que llega un paciente tenemos que saber cómo es su economía, porque no podemos ser abusivos y cobrarle mucho dinero porque pues no tiene los recursos. Entonces nosotros tenemos que ayudar a esa persona y tenemos que ver esas formas en cómo poder ayudar a la persona. En su infraestructura pues vemos las vías férreas, historia natural de la enfermedad. Nos referimos a la evolución de la enfermedad desde su inicio hacia el final, obteniendo los resultados. Encontramos etapas. Es el periodo prepatogénico, periodo patogénico y los resultados. En el periodo prepatogénico encontramos primer nivel de prevención. En el periodo patogénico está el segundo nivel de prevención y en los resultados el tercer nivel de prevención. Hay que tomar en cuenta que está el huésped, hospedero y medio ambiente. Bueno, también en el primer nivel de prevención se busca que la persona no le afecte o pierda su equilibrio. En enfermería se abren campañas de vacunación, se van y se dan charlas para hacer conciencia de las enfermedades. Es cuidar el equilibrio. En el periodo patogénico, este equilibrio se pierde, es decir, el agente llega e invade al huésped. Entonces, aquí es el segundo nivel de prevención. La persona ya con el huésped, ya enferma, tiene que tomar medidas, seguir las indicaciones que el médico le dio, tomar sus medicamentos, cambiar su dieta, empezar a cuidarse. Y luego se tienen los resultados. Entonces, ya en los resultados se tiene que hacer conciencia y pues mejorar o empezar a cuidarse un poquito más. Hay que tomar en cuenta que los resultados pueden ser producentes o contraproducentes, es decir, que la persona puede morir o puede recuperar su equilibrio. Ecológicos de la salud y la enfermedad. La ecología es la ciencia que estudia la relación de cualquier organismo vivo con su medio ambiente. Aquí vamos a encontrar a el huésped, a la gente y el medio ambiente. Hay que tomar en cuenta las características del huésped, su edad, su sexo, su inmunidad, su raza, su estado nutricional. El agente puede ser una bacteria, virus, parásito, toxinas, hongos, entre otros.
El medio ambiente es el biológico, físico o social. Entonces, en enfermería esto se aplica porque tenemos que tomar en cuenta un diagnóstico clínico, es decir, el estudio del huésped, del individuo, las características de él para poder saber de él por qué enfermó y el medio en el que enfermó. Es importante tener en cuenta estas tres cosas. Mecanismos de defensa e inmunidad. Existen dos tipos de mecanismos, los mecanismos de resistencia inespecífica y los mecanismos de resistencia específica. Los mecanismos de resistencia inespecífica son los que actúan contra una gran cantidad de agentes causales biológicos de tal forma que es para que nos hagan el menos daño posible. Y los mecanismos específicos son los que luchan contra esa enfermedad, contra ese agente. Nosotros tenemos inmunidad adquirida e inmunidad natural. La inmunidad adquirida es la que nosotros vamos adquiriendo, es decir, por un ejemplo, las vacunas. Las vacunas tienen defensas para que nuestro cuerpo sea inmune a ciertas enfermedades o agentes. La inmunidad natural es la que nosotros desde el desarrollo embriológico vamos desarrollando hacia el exterior. Entonces, esos son los tipos de inmunidad que existen. Recuerden que también existen los agentes antígenos y los agentes anticuerpos. Nosotros tenemos células conocidas como los glóbulos blancos, que son los mecanismos de defensa. Estos, cuando un agente entra a nuestro cuerpo, esos mecanismos de defensa, esos tipos de inmunidad que tenemos nosotros, van a pelear o van a luchar contra esas otras células patógenas que quieren afectar a nuestro cuerpo. Entonces, esos son los tipos de inmunidad que tenemos. Tenemos en cuenta que tenemos los macrófagos y los neutrófilos. Las células, esos mecanismos de inmunidad, tienen la función de protegernos ante esos agentes. Es lo que quiero decir, es que ellos buscan la manera de acabar con ellos. Es como si fuera una lucha, los buenos y los malos. Entonces, esa es la función de los glóbulos blancos. Recordemos que existen los macrófagos, las células natural killer y los neutrófilos. Se aplica esto en enfermería. Como antes lo mencioné, las vacunas, nosotros hacemos campañas de vacunación para que las personas tengan inmunidad hacia un tipo de agente, hacia un tipo de virus. Por ejemplo, el de la influenza. ¿Qué hacemos? Se le pone una vacuna a una persona de la influenza para que se haga inmune contra ese agente, contra ese virus. Ya finalizando, están los últimos temas, que se trata de la ética y bioética. La ética es una disciplina que estudia el comportamiento de las personas basándose en su normalidad y sus normas. La moralidad son las reglas y normas de convivencia. La bioética es una disciplina que estudia los aspectos éticos relacionados con la vida humana, no humana y vegetal. Entonces aquí encontramos principios que se dieron por el Código Nuremberg. Recordemos que este código se dio porque antes a las personas, los científicos, torturaban a las personas, las dañaban y no les hacían valer su opinión. Entonces, estos principios se dieron como la beneficencia, el tener bondad y caridad. La no maleficencia, tratar de hacer el menor daño posible. La justicia, el tener equidad. Y la autonomía, tener independencia, hacer valer tu opinión. También encontramos varios problemas y dilemas éticos. Los problemas éticos ocurren al momento de la toma de decisiones, cuando la enfermera o el médico tiene que tomar una decisión en el paciente. Recordemos que es médico-paciente, médico familiar, médico compañeros de trabajo.
donde se encuentran los problemas y los dilemas éticos. Entonces, la enfermería en particular es susceptible a tener problemas éticos y poner la angustia y los roles de liderazgo, ya que un dilema se da cuando la enfermera está en una situación donde implica poner en conflicto sus principios, o dos principios, por así decirlo. Entonces aquí encontramos un dilema, donde pues esto puede afectar la comunicación entre, ya antes mencionado, enfermero-paciente, enfermero-compañeros, enfermero-familiar. It's not for me to say you